Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. Como les dije al inicio, al regreso de estos comerciales, vamos a tener una entrevista muy especial. Primero por quien la da y segundo por el tema. Las dos cosas son buenísimas. Doctora Abraham, bienvenida nuevamente con nosotros. Ella es parte de la familia Viva Mejor y la tenemos orgullosamente aquí con nosotros después de un tiempito y nos alegra muchísimo. ¿Cómo está? Es un placer estar con ustedes. Y va a hablar de un tema interesantísimo, del cual yo creo que la comunidad médica tiene conocimiento, pero todavía falta, y la comunidad en general tiene poco conocimiento. Estamos hablando de la microbiota bacteriana y de algunas implicaciones que esta tiene, ¿no? Y la microbiota, ¿qué es? Son las bacterias, o sea, los microorganismos, porque son mucho más que bacterias, ¿no? Hongos, parásitos. Es el conjunto de microorganismos que habitan en el cuerpo, ¿verdad? De una manera estándar, o sea, siempre están ahí, pero no causan ninguna enfermedad. Antes se decía que solo ayudaban a la digestión de los alimentos y que eran necesarios para eso, ¿verdad? Pero hoy se considera mucho más, por eso es que se ha cambiado el término de flora intestinal a microbiota bacteriana. ¿Por qué? Porque la microbiota bacteriana segrega una serie de sustancias, algunas conocidas y otras todavía estamos en estudio de ellas, que afectan directamente a nuestro sistema sobre todo endocrino, a nuestro sistema metabólico y a nuestro sistema neurológico, ¿ok? Y esto ha sido un gran descubrimiento. Y hoy la doctora Abraham nos va a decir, pues, la actualidad relacionado con todo esto y que también tiene una parte muy controversial y que la vamos a conocer también en este programa. Doctora Abraham, ¿cómo podríamos... o sea, yo acabo de definir un poco la flora bacteriana, ¿verdad? Sí, tú fuiste bastante amplio. De hecho, más que gastroenterólogos que quizás no le damos tanta importancia. Últimamente, obviamente, con el interés de la población en una vida saludable, pues tanto nutricionistas, endocrinólogos, gastroenterólogos, internistas están cada vez más interesados, incluso psiquiatras de Alzheimer, de lo que es ese segundo cerebro, esa barrera que es en el intestino, lo que permite que se forme una permeabilidad o no a antígenos. Y digo antígenos porque hay alimentos, hay sustancias, hay antibióticos, hay enfermedades que de una forma u otra inciden en lo que es el bienestar de los pacientes. Y ahí está la microbiota. Qué fuerte es, qué diversa es, qué balance tiene para protegernos de todos esos antígenos que pueden incidir en nuestra salud y nuestro bienestar, obviamente. O sea que la microbiota no solamente incide ella misma, sino que nos ayuda a proteger. Sí, porque la verdad es algo que parecía ciencia ficción. Y ya psiquiatras comenzaron a hablar de la microbiota como un segundo cerebro. Sí. Por el hecho de que ese balance en bacterias buenas y malas y en la diversidad de ellas hacen que no permee, o sea, no sé si estoy introduciendo una palabra nueva, que el intestino no sea permeable a sustancias que le hagan daño al cuerpo y por ende al cerebro y al sistema inmune de las bacterias y los microorganismos que hay en la microbiota bacteriana evitan que entren sustancias dañinas a nuestro cuerpo. Es decir, si ellas no estuvieran ahí, nuestro cuerpo filtrara muchísimas más cosas para adentro de lo que lo hace. Y es algo, eso se llama, por eso es que la membrana intestinal es permeable. O sea, por allí absorbemos agua, absorbemos los azúcares, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales, todo. Entonces imagínense la importancia. Y no solo eso, sino que además las bacterias, muchas de las bacterias que están en nuestro organismo, procesan el alimento para que nosotros lo podamos absorber de una manera adecuada. Y sin ellas es más difícil, ¿verdad, doctora? Y sobre todo, que tenemos que estar conscientes de que en nuestro organismo hay bacterias buenas y bacterias malas.
y hay diversidad. Entonces, cuando ese balance se altera, ya sea que haya más bacterias malas que buenas, por el hecho de que tengamos enfermedades crónicas, ya sea diabetes, enfermedades renales, hepáticas, entonces que aumenten esas bacterias malas o que disminuyan las buenas, por ejemplo, por el uso de antibióticos. La gente en los países como en los nuestros, donde no hay un control de prescripción, sino que se vende mucha medicación over the counter, o sea, yo voy y me venden cualquier antibiótico, lo uso de forma indiscriminada, por el tiempo no adecuado, entonces creo resistencia antimicrobiana, y además de eso, hay bacterias buenas que se van, porque el antibiótico, por ejemplo, no diferencia qué bacteria mato y cuál no. Claro. Y en ese imbalance, obviamente, ahí viene lo que se llama disbiosis intestinal. Exacto. Entonces, ¿cómo definiría usted para nuestros amigos televidentes la disbiosis? Fíjate, como tú hablas al principio, ese ecosistema que es nuestra microbiota, tiene un balance que en condiciones normales, en condiciones de armonía de nuestro cuerpo, hay bacterias malas, bacterias buenas y una diversidad. Léase, hay muchas cepas de bacterias, de hongos, que todos creando el ecosistema adecuado. Si ese sistema o ecosistema se altera, entonces ahí viene mal. Claro, pero tú lo viste trayendo por la cosa. Entonces ahí convergen una serie de síntomas en los pacientes, que muchas veces son síntomas atípicos. Le hace que el paciente dice, tengo gases, como y me inflo, tengo fatiga, se me cae el pelo, no sé por qué no rebajo. Y todo muchas veces se justifica o se busca explicación en una alteración de esa disbiosis o de esa microbiota. De esa microbiota. Pero esto es increíble, ¿no? Porque fíjese que usted ha revelado algo que es muy, muy común, ¿no? Es todo este aspecto de que las personas a veces no encuentran respuesta a lo que les está pasando y médicamente están normales, ¿no? Voy, me hago mis exámenes, me ve el médico, me dice, usted está bien, usted lo que tiene que hacer es un poco más de dieta, y la gente dice, pero ¿qué dieta voy a hacer si ya yo como zanahoria y repollo y más nada, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros muchas veces no le encontramos explicación. Fíjate, yo pienso que cada día hacemos mucho más hincapié en ingerir cantidades adecuadas de probióticos y prebióticos. Exactamente. Para fortalecer esa barrera de lo que es esa microbiota intestinal. Claro, doctora, y yo quiero como aprovechar un poco, porque las personas ven que todo tiene probióticos. O sea, sobre todo yogur con probióticos y otras cosas que tienen probióticos, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe qué son los probióticos. Fíjate, o sea, ahí entraría en que no solamente los probióticos son sustancias que de una forma u otra nos ayudan a crear a fortalecer esa barrera. Pero también hoy día están los prebióticos, donde tú ingieres alimentos donde son precursores de sustancias que hacen que tu cuerpo genere una microbiota fuerte. O sea que entre prebióticos y probióticos tú estás fortaleciendo tu sistema inmune. Ahora bien, no todos los yogures, porque ahí están los kefir y una serie de sustancias comerciales incluso, que mediante fermentación hacen que tu cuerpo produzca esos organismos que te van a defender. Los bifidobacillus, los lactobacilos, los hongos, acidificando un poco y mediante diferentes procesos de fermentación lo que es tu defensa. No se puede confundir, obviamente, una entidad que está muy de moda actualmente, que es el sobrecrecimiento bacteriano per se. O sea, hay muchas enfermedades inmunológicas crónicas que hay que investigarlas antes de solamente decir tengo que ingerir probióticos,
mi flora no está bien. Buscar la causa de por qué esa flora se ha alterado, por qué esa microbiota se ha alterado. Doctora, o sea que uno puede hacer algún tipo de pruebas para saber si la microbiota está alterada. Fíjate, cuando un paciente se queja de síntomas como de disbiosis, como te digo, son síntomas que son atípicos. Y atípicos o no específicos de nada. Exacto. Es lo mejor. O sea, no son típicos de nada. Entonces, tú dices, bueno, yo tengo, me siento inflada. Pero también si tú tienes un trastorno biliar, puedes sentirte inflado. O sea, el médico gastroenterólogo debe descartar que no hay un trastorno biliar, que no hay un helicobacter, que no hayan enfermedades de base que te produzcan esos síntomas. Una vez descartado eso, y a veces entra la endoscopía en juego, entonces te vas a descartar intolerancias alimentarias. No soy intolerante a la lactosa, a la fructosa. Entonces vienes con, está muy de moda ahí, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, y eso se puede medir. Se puede medir con una prueba en aliento o con un aspirado de yeyuno donde mides la cantidad de hidrógeno y metano. Ok. Sin embargo, es importante que las personas entiendan, porque ha habido un poquito de propagación, de quizás sobreuso de ese test. Se hace en un consultorio, es en el aliento, y mide hidrógeno y metano, y por ende se trata, si hay sobrecrecimiento, con un antibiótico. Doctora, ¿estamos hablando de la misma prueba del Helicobacter pylori o es totalmente distinto? El del Helicobacter en el aliento es un test basado en ureasa. Entonces, el del sobrecrecimiento bacteriano, que es un tipo de disbiosis, todo SIBO es una disbiosis, pero no toda disbiosis es un SIBO. Entonces es importante que el gastroenterólogo, el médico en general, los médicos y los pacientes no crean que todo es SIBO. SIBO es lo que uno quisiera que todo uno tuviera. Lo malo es que ese test de aliento que busca SIBO es una prueba un tanto mal estandarizada. Entonces tú tienes que, te dio positivo, vamos a darle rifaximina, que es un antibiótico y que se absorbe poco, y tú dices, bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Ay, se va a curar? No, no se va a curar. ¿Por qué? Porque muchas veces el SIBO no viene solo, viene con, no se ha investigado bien lo que hay detrás. Y estos son pacientes que recaen. Entonces ahí nos vamos nosotros a instruirle a que cambien un poco de estilo de vida, de alimentación, quitar probablemente la ingesta de alcohol, de medicamentos y una serie de sustancias que pueden afectar esa microbiota o dar síntomas como si fueran disbiosis o SIBO, sin que sean igual. Excelente. Doctora, incluimos un nuevo término para nuestra comunidad, que es el SIBO, ¿no? El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano, porque es que nosotros los médicos siempre hablamos con un lenguaje muy, muy técnico que no entiende, que a veces la población no está acostumbrada a usar, ¿no? Entonces el SIBO es sobrecrecimiento, o sea que crece mucha flora. Sí, el intestino delgado, importante. Tú tienes un desbalance de bacterias buenas y malas en el intestino delgado. Entonces, con la disbiosis tú tienes o falta de bacterias buenas o muchas bacterias malas o una escasa diversidad. O sea, que son cosas diferentes. Por eso te digo que todos los SIBOs tienen disbiosis, pero no todas las disbiosis son SIBOs. Así mismo. Entonces, esas bacterias, en muchas malas, en el intestino delgado, te dan una sintomatología que la puedes tratar con un antibiótico sin que sea una entidad infecciosa per se. Perfecto, o sea, y ni siquiera que esté causando síntomas de infección. Exacto. Porque esta es la gran diferencia, doctora, yo creo que dice, que ay, pues me voy a contagiar. No, no te vas a contagiar. Te vamos a dar un antibiótico, pero no porque lo que tú tienes sea contagioso. Y tampoco se comporta como una infección normal. Tampoco. Inflamación, quizás sí, pero es que no es la inflamación común. No lo es, no es per se una infección, no es per se una inflamación. Y es importante que el paciente entienda que de base hay que investigar. Si alguien de pronto y de repente le diagnostica un SIBO sin haber estudiado a ese paciente en su estilo de vida, en qué medicamentos utiliza, qué alimentos consume, si hay estrés, si hay depresión, si hay otras enfermedades de base, y de plano lo manda a un SIBO, es un paciente que va a tener múltiples ciclos de antibioterapia y va a empeorar su problema.
Exactamente. Porque va a acabar con la diversidad, va a alterar la flora y va a ser peor. Doctora, hablemos o sea, quiero hacer un paréntesis para hablar del abuso de los antibióticos en la población dominicana. ¿Por qué dominicana? Porque aquí no hace falta tener una receta médica para comprar un antibiótico. Pero también porque aquí la gente cree que el antibiótico quita el dolor. Entonces dicen que me duele la garganta y se toman un antibiótico. O dos. O lo que la comadre le dijo. O lo que la vecina, la mamá, la comadre le dijo. ¿No? Entonces yo quiero que usted nos explique como especialista qué daño hace no tomar un tratamiento completo y cómo esto afecta directamente nuestro sistema digestivo. Mira, es un tema realmente importantísimo, que de hecho yo pienso que los infectólogos son expertos y son especialistas muy preocupados por el tema, porque no es banal. Ese exceso, ese abuso de antibióticos y mal uso hace que bacterias que antes eran hormiguitas hoy se conviertan realmente en bacterias que son peligrosas, o sea, causando enfermedad, resistencia microbiana. Lo que antes se te iba con una ampicilina, ya hoy tú tienes que meterte a un Invax, por ejemplo, o sea, un antibiótico de amplio espectro, que es mucho más costoso, con el riesgo a que la resistencia sea tan grande que no encuentres qué usar vía oral y que tengas que ingresar al paciente. Claro, Eso pasa con el Helicobacter. Y es importante, fíjate, el 60% de la población dominicana tiene Helicobacter y un 50% de la mundial. Afortunadamente, la cepa dominicana es una cepa que no es tan resistente, tan agresiva como para producir cáncer gástrico. Produce, pero bueno, no tanto. Pero ya nosotros no estamos a nivel del ciclo de tripleterapia que usan en Estados Unidos, por ejemplo. Ya nosotros estamos usando antibióticos de tercera y cuarta generación para un simple Helicobacter. Porque ya nosotros tenemos, los estudios que se han hecho acá con nuestro Helicobacter ya es resistente a, por ejemplo, a claritromicina, que responden bien en Estados Unidos. Ya el nuestro no responde a claritromicina. Imagínate. Entonces, ya estamos en cuádruple terapia y ya nuestro Helicobacter tenemos que tratarlo. Y tratarlo con un antibiótico con más de uno, que obviamente es más de uno, pero no es una escala de que vamos a comenzar como comenzábamos antes con una amoxi más clarito, no, ya no. Y lo mismo va a pasar con el SIBO, ese es mi temor. El SIBO es un test, tiene un test de aliento para detectarlo, sí, pero es una prueba un poco mal estandarizada, porque tú tienes SIBO, yo te hago un test de aliento, me sale hidrógeno, metano, te pongo 1 o 2 antibióticos, lo que lleve tu caso, y si yo no busco que tú eres un paciente que tiene una enfermedad inmunológica, que tiene una enfermedad crónica, que tienes quizás un trastorno de base, ya, o eres intolerante al gluten, por ejemplo, porque la gente espera que todos los pacientes que sean celíacos o sensibles al gluten sean nórdicos. Estamos en un país con mucho mestizaje, por ende hay que buscar todo lo que pueda producir trastornos a nivel de que parezcan atípicos, que parezcan SIBO, y tratarlos, pero con las pruebas adecuadas, porque si no, tú tienes en un año un paciente que te visita por quinta vez a ti, que ha visto 4 gastroenterólogos y ya lleva 4 ciclos de SIBO y tiene SIBO positivo, y tú tienes que retratarlo, así, volverlo a tratar, y tú te puedes topar con que el paciente mejora o no mejora. Por eso yo digo que es una prueba muy mal estandarizada, y que lo importante en un paciente que tenga síntomas que sean de disbiosis o de SIBO, tener un esquema de investigación, de definir sintomatología, definir tratamiento, descartar enfermedades de base y poder brindarle un abordaje mucho más específico para no caer en lo que quisiéramos que tuviera. Claro, amigos televidentes, y esto que acaba de decir la doctora Abraham es sumamente importante, porque nosotros estamos acostumbrados a acudir a la consulta, aprovecho de regañarlo, no para hacernos un chequeo anual, que nos salvaría de muchas cosas, sino que nos sentimos mal, vamos y esperamos que todo sea como los antibióticos,
y no todo es así. O sea, me explico. Ustedes no pueden, el doctor no les puede poner un tratamiento y ustedes en 7 días estar curados, como si tuvieran una amigdalitis o como si tuvieran una... Hay cosas muy complicadas, pero a medida que la medicina avanza, se ve que la medicina intercala los sistemas y que afecta a muy largo plazo cosas que antes nosotros no conocíamos que eran tan importantes. Y ahora se está volviendo muy importante todo. Entonces, una consulta con el gastroenterólogo ya no es para ir y hacerme un test y unos exámenes y después me den un tratamiento y ya no. A lo mejor tenemos que estar trabajando en nuestro microorganismo, en nuestro sistema gastrointestinal varios meses para que eso esté adecuado y después tengamos años de una salud pues buena, ¿no? Porque realmente cuando se da con lo que es, cuando usted descubre qué es lo que le pasa, usted va a tener una vida mucho más plena, mucho más rica, mucho más sana, ¿no? Y es algo que nos tiene que entrar, ¿no? Nos tiene que... ¿Por qué? Porque sí, eso cuesta dinero, eso cuesta tiempo, ¿verdad? Pero vale la pena estar sano, vale la pena que nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos no sufran con nosotros porque nosotros nos hemos descuidado durante nuestra vida, ¿no? No, y no solamente eso, la gente se queja porque no quiere gastar en un buen probiótico, por ejemplo, o en un buen alimento que tenga prebióticos. Los espárragos son caros, dice la gente, el pescado es caro en este país. Entonces vivimos en una isla de espalda al mar. Exacto. Muchos embutidos, mucha comida procesada, pero entonces nos lo vamos a gastar después en medicamentos. Entonces, las mujeres sobre todo, que es la que más sufre el tema de la disbiosis, porque hay un síntoma de alarma que a ellas les preocupa y van al médico. Es, yo como y me inflo. Sí. Doctora, mire, yo desde que como lo que sea me cae mal y yo me inflo. A ver, pero hay que ver, es un distrés postprandial que tiene otro abordaje, es una disbiosis, es hipotiroidea, tiene estreñimiento. O sea, ¿qué enfermedad de base hay? Y ¿por qué no gastar en un buen pescado azul, en aceite de oliva, un aceite de aguacate, prebióticos, alimentos que contengan prebióticos, buenos probióticos que los hay comercializados, con los yogures en tema, y tú me decías del yogur hace un rato, y es que muchos tienen mucho azúcar, lo vienen ya comercializados, pero con mucha cantidad de azúcares. Entonces yo prefiero el kefir, mucho mejor. El kefir es una maravilla. El proceso del kefir y el yogur es parecido, pero el kefir tiene un poco más de fermentación, más horas. Si tú coges un yogur y le mides la cantidad de cepas de lactobacilos o de bifidobacillus, quizás son ínfimas a los comerciales, porque hay que ver cómo ese probiótico o ese yogur llegó aquí, si se perdió la cadena de frío, si no se almacenó bien, qué tiempo tiene. Y además, por ejemplo, si tú vienes donde mí con gases, ¿qué yo te hago? Yo quizás no me voy a aventurar a hacerte un SIBO de inmediato. Quizás yo te digo, vámonos a investigarte y vamos a hacer una dieta excluyente. Vamos a quitar los azúcares, el alcohol, los medicamentos que no están indicados como los antiinflamatorios, los antibióticos mal usados. Y bueno, vamos a comenzar por ahí. El paciente no le gusta la ida y venida al médico, y a veces en un primer paso tú no puedes hacer un diagnóstico certero de cuál es la causa real. Pero no solo eso, doctora, sino que nos critican que somos pastilleros, ¿no? Que somos de indicadores de pastillas, pero es que son los mismos pacientes los que se ponen molestos si uno agarra y toma el camino natural, cuando es lo mejor. O sea, vamos a quizás cambiándote la alimentación. Ay, no me gusta el tofu, no me gusta, por ejemplo, que no es más que un tipo de alimento con mucho cargado de probióticos. Claro. No me gusta porque sabe, tiene cierta acidez. O no me gusta el kefir porque me gusta más el yogur con fresas y demás. Porque tiene azúcar. Porque tiene azúcar. Claro. Entonces, quitar carbohidratos fermentables, quitar de la dieta cigarrillo, bajar el estrés,
un gastroenterólogo que se concentre una hora contigo quizás, a ver dónde está, cuál es tu estilo de vida, ejercitarse, una dieta alta en fibra y algunos alimentos que tienen fibra más inulina. Entonces, tú puedes mejorar tu estilo de vida sin gastar mucho dinero al final. Claro. Doctora, ya va, que usted acaba de hacer aquí un inciso que yo quiero profundizar. ¿El cigarrillo afecta el sistema gastrointestinal? Porque usted es gastroenterólogo y habló de el cigarrillo. Mira, afecta desde que es el cigarrillo es un factor de riesgo para cáncer de esófago, para cáncer de laringe, de lengua, de boca. La nicotina, ni te digo. Entonces, ahora ellos creen que porque vapean no está el factor predisponente de que tiene el riesgo de lo que es la nicotina. Sí. Tienen los cancerígenos un poco controlados, pero la nicotina no. Entonces, el fumar, el inhalar aire, en hacerte, claro que te produce una disbiosis, te produce una dispepsia. Entonces, son pacientes que habría que ubicarlo a veces en ese exceso de gas en el tubo digestivo que no encuentran. Entonces, se quejan de los eruptos, del meteorismo, pero también está ahí el cigarrillo en el medio, fumando, inhalando. Fíjese. Sin contar con que también el cigarrillo tiene un riesgo alto de cáncer de vejiga, de cáncer de páncreas. Sí, claro. O sea, es un cancerígeno indiscutible. Que debería desaparecer de la faz de la tierra. Debería, claro que sí. Todo tipo, vapor, todo. Sí, porque al fin y al cabo el vapor tiene, lo comenzaron a usar con la finalidad muchas veces de controlar la cantidad de nicotina. Sí. Pero ahora los jóvenes no se dan cuenta. En cada jalada se están fumando más o menos 40 cigarrillos. Sí, totalmente. Y es una adicción mucho más difícil de controlar. Tuvimos un problema de eso. No, y además que si tú te fumabas 4 cigarrillos en el día, porque no puedes fumar de fuera, aquí puedes fumar adentro. Sí, porque no se huele, no tiene, a veces le ponen olores. Y claro que sí. Entonces, bueno, es que esto es interesante porque mucha gente dice, si yo lo que tengo es un problema estomacal, si yo lo que tengo son gases, ¿por qué puedo dejar de fumar? Porque sí tiene que ver. Porque claro que sí. Sí tiene que ver. Sí tiene. Entonces, es un factor de riesgo importante y demostrado ampliamente. Doctora Abraham, ¿y el alcohol? El alcohol, comenzando porque el sistema neurológico, tu cerebro, tiene que hacer 1000 marañas para metabolizar el alcohol. Okay. Entonces, comenzando, yo soy muy fuerte con esto, ningún joven de menos de 23 años debería ni siquiera intentar la ingesta de alcohol. El alcohol es una droga lamentablemente permitida, pero el alcohol también tiene un efecto, sobre todo los alcoholes que son destilados con cáncer de esófago, es un irritante a nivel gástrico. En este momento el alcohol es una sustancia que en la enfermedad metabólica hepática está ampliamente demostrado produciendo hígado graso, y de ahí esas células grasas pasan, ya inflamadas, pasan a un estado de fibrosis hepática, y de ahí obviamente indiscutiblemente a cirrosis hepática, y está demostrado hígado graso, fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. El link está ampliamente ya estudiado. La enfermedad hepática metabólica de pacientes con ingesta de alcohol. Sin contar, obviamente, los casos de pancreatitis por ingesta de alcohol. Incluso, no hay que darse un humo. O sea, acuérdate que la toxicidad del alcohol no necesariamente depende de la cantidad. Hay personas que tienen una idiosincrasia de que con un par de tragos te hacen una pancreatitis. Claro. Y además, doctora, como irrita tanto el sistema gastrointestinal. Ahí tienes tú la metaplasia gástrica, por ejemplo, que es una metaplasia gástrica, por ejemplo, incompleta, es un factor ya precancerígeno para cáncer gástrico. Un paciente que ingiere alcohol muchísimas veces tiene mucho más riesgo de hacer un esófago de Barrett y por ende un adenocarcinoma. Exactamente, o sea que... Por un efecto directo, Claro, estamos viendo estos factores, ¿no? Que
que además todo, aparte de todo lo que está diciendo la doctora, que es lo que conocemos, afectan todo este sistema que estamos hablando de la microbiota bacteriana directísimamente. Y afecta. El alcohol, el cigarrillo, te afecta la microbiota intestinal. Y doctora, el sueño también te afecta. Claro que sí. Nosotros recomendamos a los pacientes que tienen disbiosis que duerman por lo menos de 6 a 8 horas diarias, que hagan ejercicios, que se hidraten bien, que vigilen su alimentación, porque todo influye. El estilo de vida de una persona influye de forma absoluta en la microbiota intestinal. Sí. Lo que se ingiere. Ya. En estos días vino un doctor y estábamos concluyendo en que tenemos que volver al campo todos, ¿no? Sí, te dice de la mata y de la tierra a la boca, evitar los alimentos procesados. Sí. Tú mencionabas ahorita, y mencionábamos el cáncer gástrico, evitar los alimentos en conservas, por las nitrosamidas, los alimentos en salazón. Claro, todo cáncer tiene una base, la mayoría, con una parte genética, unos más que otros. Claro. En el cáncer gástrico está la lesión de un cromosoma P454. En el cáncer de colon tú tienes los pólipos, que se sabe la historia natural del cáncer de colon, obviamente, donde los pólipos tienen una base genética. Y quitarlos, bueno, pues por eso hacemos la colonoscopía. Claro. Para quitar un riesgo de cáncer. Y, doctora, como nos queda un poquito de tiempo, quiero concretar, aterrizar un poco. O sea, ¿cada cuánto debemos hacernos un estudio gastrointestinal con un gastroenterólogo si nos sentimos sanos? Porque yo creo que eso es necesario. Mira, todo va a depender. Si un paciente es un paciente que toma alcohol y tú desconoces si tiene o no, o tiene insuficiencia hepatocelular, siempre lleva una endoscopia a ver si hay varices. Exacto. Si un paciente tiene dispepsia y tiene más de 35 años, yo no me la juego, yo le hago una endoscopia. Si un paciente tiene disfagia, dificultad para tragar, o odinofagia, pues se le hace una endoscopia de base. Ahora, de estamos haciendo endoscopia alta, o sea, gastroscopia. Cuando tenemos o esófago de Barrett, cada año se hace, cuando tenemos metaplasia gástrica, cuando tenemos, si encontramos en la endoscopia una esofagitis eosinofílica, pues la hacemos con la finalidad de darle seguimiento. Hacemos endoscopia si encontramos un Helicobacter asociado a una enfermedad o a un linfoma tipo maltoma, que es un tipo de tumor linfoide por Helicobacter. Entonces habría que hacer un control. Exacto. Doctora, y nada de esto, porque le quede claro a nuestros televidentes, nada de esto se descubre sin una endoscopía. La única forma de ver, digo que la única porque la verdad es la más práctica, sencilla y barata, porque tú tuvieras cápsula endoscópica, que se puso de moda una vez, la esofágica o gástrica, pero no sustituye a la gastroscopia. La cápsula endoscópica sigue siendo un método de elección para intestino delgado. Entonces, para la gastroscopia no hay nada que te vea la mucosa gástrica y esofágica y de intestino delgado de las primeras porciones que no sea una endoscopia. Ni el colon, como te lo veo. El colon, con el colon o la colonoscopía, tú tienes la colonoscopía virtual, que si tú te has hecho colonoscopías previas antes de los 75 años, pues tú pudieras continuar tu pesquisaje con una colono virtual. Pero ¿qué pasa? Que tú, si encuentras, tú dices, yo no me quiero hacer una colona porque le tengo miedo a la anestesia, y tú tienes 45 años. Lamentablemente, si encuentran un pólipo, te vas a tener que ir a una colonoscopia convencional. Por supuesto. Para extirparlo. Claro. O sea que, si lo ves así, nada sustituye a una colonoscopia convencional. Claro, porque además las colonoscopías no solamente diagnostican, resuelven cosas in situ en bastantes casos, sobre todo en la colonoscopia. No solamente eso, son diagnóstica y terapéutica. Una vez que tú, exacto, como el cáncer de colon, tú sabes la historia natural, encuentras un pólipo, lo quitas, ya es un factor de riesgo que no tienes ahí. Por ende, es un paciente que tú... Porque ¿qué perseguimos los gastroenterólogos o los médicos en general hoy día? Hacer una medicina preventiva. Claro. Tú no quieres llegar a un estómago con ya un carcinoma in situ.
Tú quieres llegar cuando tienes una metaplasia y tú puedes darle el pesquisaje y ese paciente si avanza a hacerle una mucosectomía. Tú quieres, si llegas al esófago y encuentras un esófago de Barrett y solamente es Barrett, darle seguimiento. Pero si ese esófago de Barrett se te va a una displasia, tú le vas a dar radiofrecuencia y vas a evitar que eso pase a un adenocarcinoma. Realmente eso es lo que buscamos, no llegar tarde. Doctora, esto ha sido delicioso, no tengo otra palabra. O sea, es una entrevista muy refrescante y que ha abordado, creo que, todas las áreas de la salud. O sea, ha sido increíble. Y yo creo que, como siempre, sus programas son una luz para todos nuestros amigos televidentes. Y le agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo para venir con nosotros, porque yo sé que es una persona muy ocupada. ¿Y dónde está viendo usted ahora, doctora, para que los que quieran verse con la doctora Abraham puedan hacerlo? Como siempre, Hospital en Santo Domingo y HS Medical Center. Perfecto. Entonces ahí van a tener los datos también durante la entrevista donde puedan contactar a la doctora. Y le damos las gracias por haber venido, doctora. Muchísimas gracias, porque sé que este tema es muy novedoso para la población en general. Y sé que esto siempre es interesante. Muchas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.